El Club Olimpia es una entidad deportiva con sede en la ciudad de Asunción, Paraguay. Fue fundado el 25 de julio de 1902 por un grupo de jóvenes paraguayos. El nombre nace a raíz de la idea de su miembro fundador principal, William Patz, un neerlandés radicado en Paraguay a fines del siglo XIX, quien es considerado el padre del fútbol paraguayo, por haber insertado y fomentado la práctica de dicha disciplina deportiva en el país. El neerlandés William Patz había traído la primera pelota de fútbol al Paraguay. La fiebre futbolera se acrecentaba con los años y esto inspiró a Patz a crear una institución de fútbol. Así, el viernes 25 de julio de 1902, un grupo de amigos aficionados a este deporte decidieron reunirse en la casa de la familia Rodi, sitio en la actual esquina de Azara e Independencia Nacional en la ciudad de Asunción, para la fundación de una nueva entidad deportiva. Esa tarde surgieron varias ideas con respecto a la denominación que llevaría el club. El dueño de casa propuso llamarlo Paraguay, otros sugirieron Esparta. ¡Esto es Esparta! Pero finalmente triunfó la propuesta del gran promotor de la reunión, William Patz, la de denominarlo Fútbol Club Olimpia. ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! En honor al sitio donde los atenienses disputaban sus competencias deportivas que hasta hoy en día se conocen como Juegos Olímpicos. Los colores inicialmente fueron de color negro para luego agregarlo el color blanco basado en la taza de té de William Patz. La primera comisión directiva estuvo compuesta por Ramón Vareiro como presidente, Junio Quinto Godoy como vicepresidente, Genaro Gutiérrez Yegros secretario, Antonio Pedraza prosecretario y Fernando Pascual tesorero. Fueron vocales Héctor Cabañas, Juan Rodi, Luis Marecos y Juan Mora. El equipo de fútbol ejerce de local en el hoy Estadio Osvaldo Domínguez Dip, más conocido como El Bosque o Para Uno. El decano o rey de copas es la institución más laureada del balompié paraguayo con 46 títulos de primera división. Ostenta además una marca imbatible de 6 títulos absolutos de manera sucesiva, lo cual lo convierte en el único hexacampeón del fútbol guaraní. En el campo internacional posee 8 títulos oficiales, entre los que se destacan 3 Copas Libertadores y una Copa Intercontinental. En 1979 obtuvo un logro exclusivo de un grupo de clubes al alzarse con todos los títulos oficiales en una sola temporada, alcanzando así la cuádruple corona: Campeonato Paraguayo, Copa Libertadores, Copa Interamericana y Copa Intercontinental. Es el único club en adjudicarse un título internacional sin haberlo disputado por medio de un enfrentamiento definitorio, puesto que se coronó como vencedor de 2 torneos sudamericanos correspondientes al año 1990, la Copa Libertadores y la Supercopa Sudamericana, con lo cual, al no disponer de adversario, se le otorgó de forma automática la Recopa Sudamericana. Tales logros lo colocaron en el 5º puesto entre los mejores clubes de América del siglo XX. Corría el año 1976 y Osvaldo Domínguez Dip fue electo presidente del Olimpia, a lo que sería una